buscar la palabra en Efesios. Efesios 27, hermano. Vamos a leer ahí, hermano. El título del mensaje es Efesios, Efesios 4, 27, hermano. Disculpen. No, estoy bien, hermano. Efesios 4, 27, hermano. Y el título del mensaje es exactamente: no le dé lugar al diablo, hermano. Yo le puse por título. Efesios 4, 27. Vamos a leer el 26 y 27, nada más. Solamente un par de palabras. Y como título le puse: no le dé lugar al diablo. ¿Ve? Y ya lo tienen todo. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Y esta es la palabra de Dios. Padre, una vez más delante de tu presencia estoy. Te ruego en el nombre de Jesús que me use en este día predicando tu santa y bendita palabra. Si hablare yo palabra mía, ninguno serían edificados. Por eso te ruego, Padre mío, que cada palabra mía que haga en mí, que no permita que salgan de mi boca y que solamente lo que el Espíritu Santo quiera hablar en este lugar salga de mi labio. La gloria y la honra te la doy a ti, Señor. Solo tú eres merecedor de gloria y honra. Que cada uno de nosotros salgamos edificados, Señor, de este lugar y que tú hables a cada corazón conforme a cada necesidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, yo duré, este mensaje hace tiempo que yo lo escribí y estaba orando al Señor porque ha pasado tiempo y como que no me sentía el momento de predicarlo. Yo siempre oro mucho al Señor antes de predicar y saco tiempo y escribo muchas cosas, escribiendo. Y le pregunta al Espíritu Santo qué quiere Él, qué quiere que se hable. Porque Él es quien conoce cada corazón aquí, ¿verdad que sí? Y hoy hablábamos de eso, hermano, en el estudio bíblico. Habían más personas y llegaron a tiempo, hermano. Y le doy gracias al Señor. Me gozo con eso. Pero todavía espero que vengan más, que se interesen por la palabra de Dios, hermano. Yo me siento gozoso, hermano. La hermana Yoli es la quien está dando la clase y créanme, hermano, que es una clase que no tiene desperdicio. Muy bien resumida, porque sabemos que el libro es largo, bien resumida y que vale la pena perder un poco de sueño en la mañana. Vale la pena, hermano. Es la palabra de Dios. Y aquí tenemos la bendición que se le está dando esos estudios para que después no tengan excusa y decir que no aprenden nada porque no se da nada en la iglesia. Sino que si no aprende es porque no está viniendo a los estudios. Son muy importantes, hermano. Así que les exhorto que se esforcen y que sean valientes, que se levanten, que ganen esa lucha contra la cama, especialmente días como hoy, que a veces ese sonidito de taque, como que da más sueño, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús, aleluya. Pues, hermano, como dije, ya leímos el texto y el título del mensaje es no dé lugar al diablo. ¿Sabían ustedes, hermano, que aquí cuando decimos no dé lugar al diablo, ¿verdad? Está diciendo realmente no le den derecho legal ante Dios al diablo. Derecho legal, hermano. Estaba yo mirando en un video que siempre me llega de una persona que siempre trae video y en ese video estaba comentando
que en el cielo hay como una corte celestial, ¿verdad? Y ella hablaba de Job, cuando dice que se presentaron los hijos de Dios, y entre ellos estaba Satanás, ¿verdad? ¿Y cuál era el trabajo de Satanás? Era el trabajo de un fiscal, o sea, acusar. A ver, y tú sabes, hermano, que los fiscales en la corte, ellos buscan toda la manera de hacer que tú te veas mal. O sea, que aunque sea inocente, el trabajo del fiscal es buscar la manera de que quede como culpable, porque si el fiscal pierde ese caso, no se ve bien como un buen fiscal. O sea, un abogado que pierde muchos casos, ¿quién lo busca? ¿Quién lo va a buscar? No lo va a buscar porque entonces no es un abogado bueno. Entonces, el trabajo del fiscal es ese, acusar, ¿verdad? Pero muchas veces el diablo, dice que la palabra, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que él busca? ¿Qué es lo que el diablo busca en nosotros, hermano? Las debilidades para poder acusarte delante de Dios. Nosotros sabemos y estamos conscientes que ya el Señor ya pagó el precio por todo nuestro pecado, ¿verdad que sí? Pero en el libro de Juan, segunda de Juan, dice que, hijito mío, no pequéis, dice, hijito mío, no pequéis. Le escribo esta carta para que no pequéis, ¿verdad? Pero si pecaren, abogado tienen para con el Padre, ¿verdad? O sea, nosotros estamos conscientes que fallamos continuamente. Todo el tiempo fallamos, hermano. A veces con grandes cosas y a veces con cosas pequeñas, pero con simplemente nosotros dejar de hacer algo para Dios, para hacer otra cosa, ¿verdad? Que no tiene tanta importancia o que la podía hacer en otro momento, hermano, ya ahí le estamos fallando a Dios. Cuando nosotros dejamos de hacer algo para Dios, ¿ve? Y que no tiene tanta importancia, ya le estamos fallando a Dios. Y eso es lo que el diablo busca para acusarnos. ¿Ve? Mira, ese no es que es tu hijo. Y en lugar de irse a la iglesia, se fue mejor a la playa. Oye, ese no es tu hijo, ¿verdad? Ese no es tu hijo que cree en ti. Ese no es tu hijo que cree en ti. Y mira, y porque le ofrecieron un domingo un dinerito extra de trabajo, no confió lo suficiente y no fue a la iglesia por irse al trabajo. Es la manera, y estoy buscando las cosas que son simples, que de alguna u otra manera a nosotros nos afectan. Pero mira, ese de que es tu hijo, pero mira, se la pasa mintiendo. Ese hablar mentira es como comer. Entonces, esas son las palabras que el diablo siempre está acusándonos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros andamos practicando esas cosas continuamente, hermano, entonces, ¿de qué nos sirve orar a Dios? Es cuando entonces los cielos se cierran y nuestras oraciones chocan ahí, no pasan. ¿Por qué? Porque el diablo continuamente te está acusando. Y entonces Dios es el juez justo, ¿verdad que sí? Dios no puede pasar por alto lo que está mal hecho. Si yo estoy en pecado, ¿verdad? Y levanto mi mano para adorar a Dios y la adoración no llega allá a la presencia de Dios porque yo estoy en pecado, ¿verdad? Y cuando el enemigo ahí me acusa, ¿qué puede hacer Dios por mí? Nada, porque yo mismo estoy obstaculizando la bendición. Yo mismo estoy obstaculizando, estoy poniendo obstáculos por mi manera de vivir. Es por eso que dice aquí que no dé lugar al diablo. Que no le demos lugar al diablo, porque hay cosas que pueden parecer insignificantes, pero en todo lo que nosotros hacemos deberíamos meditar. ¿Estoy yo bien? ¿Le agrada a Dios que yo haga esto? Y de vez en cuando, yo creo que todos los días, pero por lo menos de vez en cuando, decirle, Señor, mírame, examíname.
Si hay algo que no te gusta de mí, sácalo de mí. Ayúdame, Señor. Porque, hermano, en la batalla que tenemos con la carne no es nada fácil. Yo personalmente le digo, Señor, mi deseo es agradarte a ti en todo, en todo. Yo se lo digo al Señor, pero yo sé que no le agrado en todo, que no hago todo, porque entonces ya yo fuera perfecto. Entonces sabemos que nosotros heredamos ese pecado que continuamente nos está atacando, continuamente. Satanás opera con derecho, hermano. Él no opera a lo loco. El derecho que nosotros le damos es el derecho que él usa para tener el control de nuestra carne. Ese mismo derecho él lo usa. Porque eso fue lo que pasó con Eva. Mientras Eva no pecó, Satanás no podía hacer nada contra ellos. Ellos estaban bien, perfectamente bien allá en el jardín, ¿verdad que sí? Después que pecó, ¿qué sucedió, hermano? Perdió el derecho que tenía. Legal, hermano, legal. En otras palabras, le dio ¿cómo que le llaman? Un contrato. Gracias, varón. Le dio un contrato ahí firmado. Ya esto te pertenece a ti, hermano. ¿Y cuánto tiempo duró ese contrato? Donde el hombre no tenía acceso para llegar. El padre venía de cierto tiempo, en cierto tiempo, trataba con el hombre. Pero, hermano, en los tiempos de Noé, fue tan terrible el pecado que ya Dios no podía hacer nada por ello. Tuvo que eliminarlo a todo, eliminar todo, porque toda carne se corrompió. Y vemos, hermano, que ya hoy día, en estos tiempos, vemos que cada vez las cosas se ponen peores. Cada vez el hombre busca menos de Dios y más de las cosas del mundo. Entonces nosotros sabemos que Dios, el que está en Cristo Jesús y vive conforme a la palabra de Dios, bajo los mandamientos, bajo esa cobertura, hermano, no tiene problema, porque el diablo no tiene derecho hacia nosotros, porque ya Jesús pagó el precio. Ya contra nosotros, él no puede hacer nada. Nosotros ya, aunque fallamos, ¿verdad? Pero ya el Señor, ese decreto que se le había dado, ese contrato, el Señor se lo quitó y le dijo, bueno, ya yo pagué, la deuda está paga, ya tú no tienes ningún contrato. Es por eso que la Biblia dice, hermano, que Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. En Cristo lo tenemos todo, ya está todo anulado, hermano. Se anuló, ya nosotros somos libres en Cristo Jesús, pero tenemos que vivir bajo ese orden de Dios, bajo esa cobertura. Si nos salimos y comenzamos a pecar deliberadamente, entonces comenzamos a perder todos los derechos que tenemos en Cristo Jesús. Hermano, guerra espiritual. Muchas veces se habla de lo que es la guerra espiritual, ¿verdad que sí? Y uno puede decir, bueno, es guerra. Guerra, eso quiere decir que un cañón, un arma, tanque de guerra y todo eso. Eso es guerra. Si se lo habláramos a los que conocen la palabra de Dios, entenderían eso. O entre hombres, fajarse a los puños, a la trompada, ¿verdad? O entre mujeres, agarrarse de los moños. Puede parecer guerra, pero sabemos, hermano, que no es así en el orden bíblico. Cuando hablamos de guerra espiritual, hablamos que hay legalidades, hay un orden, hay legalidades. Y si nosotros no estamos conscientes de esas legalidades, por eso dije que muchas veces cuando nosotros oramos al Señor, es necesario que reconozcamos y entendemos y que nos aseguremos de que estamos bien ante Dios. Dice que no, dice la palabra, que no nos acostemos, hermano. Dice que no nos acostemos con el enojo. Dice, que no nos acostemos con el enojo. O sea, que si airaos, pero no pequéis. O sea, es normal que nos airemos, eso es normal.
Es normal que cualquier cosa nos moleste y nos sintamos incómodos. Pero dice la palabra que no nos quedemos con eso. Que no nos quedemos con eso. Que resolvamos ese asunto rápido. Que perdonemos. Perdonemos. Porque a veces, hermano, a veces nos quedamos con el enojo hasta por 2 y 3 días. A veces, y eso en cosas de pareja se puede entender esto, que muchas veces algo simple, un pleito porque alguien no lavó los platos o alguien no barrió, comienza una discusión y se le da libertad. Y cuando viene a veces se convirtió en una guerra y esa guerra termina con 4 o 5 días que no se hablan. Y uno duerme allá y el otro duerme acá. Y el más fuerte vence, hermano. ¿Y cuál es el más fuerte? Bueno, el más fuerte es el que se mantiene ahí con el enojo y se aguanta ahí, ¿verdad que sí? No, ese no es el más fuerte, hermano. El más fuerte es el que determina y dice, bueno, yo no voy a seguir durmiendo solo, déjame ir humillarme. Hermano, me humillo, hermano. Pero qué difícil, hermano, es humillarse. Qué difícil, especialmente cuando es con la esposa. Qué difícil es humillarse. Y dice la palabra que está bien que te aire, que te moleste, pero que no dé lugar al diablo. Que no le dé, hermano, que no le dé ese lugar al diablo para que después él comience a tomar ventaja. Y ese enojo se comienza a convertir en un pleito. Entonces debemos de ser cuidadosos. Y traigo estos ejemplos de pareja porque son los más comunes, ¿verdad que sí? Uno no anda peleándose con todo el mundo por allá afuera. Con la pareja que uno siempre entra en ciertas discusiones, hermano. Y le damos lugar al diablo. Y entonces, como lo digo, el más fuerte que ese que se humilla, no es, hermano, el más fuerte no es el que se aguanta. Para el diablo es el más fuerte. Y le conviene al diablo que esa persona se mantenga así, enojada, ¿verdad? Pero Dios dice, no, humillados, humillémonos, porque realmente ese es el más fuerte. Y ese es el que entonces está derrotando al enemigo. El más bravo, aunque entendió que ganó esa partida, ¿verdad? Pero no se dio cuenta que el que ganó realmente fue el que se humilló. Porque ese es el trabajo del enemigo, hacer que te sientas enojado. Pero el trabajo del Señor es hacer que te sientas libre, para que pueda adorarle con libertad y que el enemigo no tenga ese lugar en tu vida. La guerra espiritual se celebra contra derechos legales. ¿Cuáles son? Le doy un derecho legal al enemigo, él puede usar eso para acusarme ante Dios. Una vez que pido perdón, dice que ya está, una vez pido perdón, vengo ante Dios, Señor, he fallado en esto. Mira, le hablé mal a mi esposa y ahora me siento mal. ¿Qué debo hacer? Sabemos lo que hay que hacer. Si le hablaste mal, y presentarte. Mira, hice esto mal y yo nunca quise que te sintiera mal, pero aquí lo hice. Entonces, entro en esa guerra dentro de mí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos rendimos ante Dios y pedimos perdón, entonces Dios hace lo que tiene que hacer. Si el diablo tiene derecho, de nada nos sirve orar. O sea, si estamos con una actitud desagradable, pecando, porque pecar no solamente es matar, ni robar, hermano. Cuando hiere a alguien, eso es pecar. Hermano, un pecado que es horrible, que es terrible. Que hablamos de eso, que 7 cosas aborrece Jehová. Y una es esa, una de ellas es el murmurar contra otro. Dice que Dios aborrece la murmuración. Y eso es algo que se nos puede pegar a nosotros muy fácil. Porque murmurar pensamos que es cuando alguien hace algo malo. Mira qué cosa terrible hizo. Mató a alguien, hermano. Murmurar es cuando una persona está predicando, por ejemplo, y quizás el mensaje no te gustó mucho. Pero si no te gustó, entonces quédate calladito y vete a la casa y ora a Dios, ¿verdad? Pero no comiences a decir, pero ese sí que predica malo. Eso es murmuración. Ese mensaje fue terrible. Yo lo había hecho 10 veces mejor.
Hermano, eso es egocéntrico y es murmuración. Y dice que Dios aborrece eso. Entonces la murmuración es terriblemente, le damos un derecho legal ahí al enemigo para que entonces se detenga nuestra bendición. Hay que romper eso, pidiéndole a Dios que nos perdone y que nos ayude a ser personas, hermanos, de bien, que no murmuremos y que en lugar de murmurar, que seamos personas que bendigamos todo el tiempo. Si el enemigo obra por lo derecho, hermano, nosotros sabemos. Loli, quiero que me lea Colosenses 2, pero no estoy seguro si porque no escribí el versículo. Mira a ver si encuentra algo ahí acerca de los derechos legales. Colosenses 2. No estoy seguro. No escribí, parece que iba tan rápido que no escribí. Colosenses 2. Sí, Colosenses está. Pero bueno, anyway, vamos a léete. Léete Primera de Corintios 10:23, hermano. Nosotros, Primera de Corintios 10:23, nosotros, hermano, tenemos libertad para hacer lo que queramos. Esa es la libertad en el libre albedrío. ¿Lo tiene ya, Loli? Léelo. Amén. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito. O sea, dentro del libre albedrío que Dios me ha dado, yo puedo hacer de todo. Pero tengo que atenerme a la consecuencia. O sea, tengo libertad para hacer lo que yo quiera. Pero también debo de entender que en el reino de Dios hay leyes. Y que bajo esas leyes nosotros vamos a ser juzgados. Hermano, si yo ando por ahí en el carro mío, yo tengo la libertad de pasarme una luz en rojo. Yo tengo esa libertad de pasármela en rojo. Pero tengo que atenerme a las consecuencias si me cachan, si el policía me ve. Entonces, si yo tengo la libertad, cuando hay una camión de eso, de los que caigan los niños de la escuela, ¿verdad? Yo tengo esa libertad de pasarme a 20 millas, pero si me paso, y ahora no solamente te ven, porque ahora ellos tienen cámara. A mí me mandaron un ticket de $300 y cosa que me dolió, hermano. Porque yo pasé, iba para donde Tito, mi hermano, y tenía todo apagado y todo, ¿verdad? Y yo duré como 10 minutos a donde Tito. Cuando regresé, yo pensaba que tenía todo apagado todavía y no me fijé, hermano. Fijémonos, hermano. En este caminar debemos de fijarnos qué dice la palabra. No me fijé y cuando yo pasé, que ya estaba terminando el carro, es que veo la luz y veo Yo dije, ay, Dios mío, de esta no me escapo. Yo dije. Y así mismo fue. A la semana me llegó el ticket, $300. Y yo disgustado, pero yo dije, pero me lo merezco. Claro, yo cometí una infracción. O sea, yo no me voy a justificar si sé que hice algo mal. No fue a propósito. Y lo cierto es que ahora cuando veo una guagua de la iglesia, me paro casi a media cuadra, hermano. Gloria a Dios que ustedes están despiertos. ¿Saben lo que estoy hablando, hermano? Le di derecho legal a que me enviaran un somo y lo pagué, hermano. Pero ¿qué sucede? Que después voy para Home Depot y no sé, cuando uno en la 12, al llegar allá no me recuerdo cómo se llama esa calle. Lo siento que hay una curva y fue allá, llegando allá a las 7, antes de llegar. Hay una curvita y no se ven los vehículos. Y cuando tomo la curva, ahí mismo viene la guagua de la escuela y se para y lo sacó antes de pararse. Y cuando ya yo estaba pegado ahí con ella y yo dije, ¿qué hago ahora? Y seguí. Yo dije, ay, Dios mío, tú sabes que esto no fue, tú tienes que ayudarme con esto. Porque
En menos de 5 días, 2 veces que me pase, Señor, tú sabes cómo soy yo de cuidadoso, yo le dije, por favor, hermano, y no me llegó, no me llegó. Porque parece que como estaba en la curva, no sé, yo tampoco no lo veía. Quiere decir que la cámara supongo que no. ¿Qué quiero decir, hermano? Pero si me lo hubiesen dado, también lo hubiese aceptado porque yo violé la ley. Hermano, cuando nosotros violamos la ley de Dios, estamos dando derecho legal al enemigo. Tenemos que estar conscientes, hermano, todas las cosas que nosotros tenemos que hacer y que no las hacemos. Y por eso se detiene la bendición. Es por eso que nuestra adoración, que nuestras peticiones muchas veces nos llegan entendiendo que Dios tiene su tiempo. A veces Dios te dice, no, ahora no es el momento. A veces te dice, tienes que esperar. Espera, tienes que esperar, tienes que ser paciente. Y a veces Dios te dice, no, lo siento, yo no te puedo dar eso. ¿No harías tú eso con tus hijos? Si te pidieran un motor para andar en la calle corriendo, sabiendo lo peligroso que es un motor, ¿verdad? Si son menores, no le dirías tú, no, yo lo siento, pero eso no te doy a ti. Yo lo siento. Entonces, ¿cuánto más Dios, si sabe que algo nos va a hacer daño, no nos va a decir que no? Dios te va a decir que no si no lo necesitas, si te va a hacer daño, si realmente Dios te quiere preservar porque tú eres de lo de Dios. Si tú eres de lo de Dios, Dios te va a guardar. Y como buen padre que es, no te va a dar todo lo que tú quieres, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que andar, hermano, guardando la palabra de Dios en integridad, hermano, porque también nosotros, así como nosotros le damos derecho al diablo, ¿verdad? Cuando andamos en integridad, también podemos reclamar nuestro derecho. Si nosotros andamos en integridad, guardando la palabra, haciendo las cosas bien, hasta donde no es posible, porque le fallamos a Dios, pero Dios conoce nuestro corazón y sabe hasta dónde tú quieres hacer la cosa bien, ¿verdad? En el momento que tú necesites a Dios, Dios te va a ayudar. Y tú vas a tener la libertad de poder decirle, Señor, en tal tiempo yo anduve en integridad, me esforcé en guardar tu palabra, quise hacer la cosa bien y mira ahora lo que me está sucediendo. Eso fue lo que hizo Ezequías. Cuando Dios le mandó a decir, prepara tu casa porque vas a morir. Ya vienes para acá conmigo. Ya se pasó el tiempo tuyo ahora. Pero Ezequías todavía estaba muy apegado a las cosas terrenales, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Ezequías? Se fue. Los liletes, Segunda de Reyes, vamos a ver si no está muy largo, para que lo leas. Ezequías creo que Ezequías 21, creo que. Ezequías. Creo que voy a tener que relajarme, ¿verdad? Creo que voy muy rápido, hermano. Segunda de Reyes, 21. Sí. Es que tengo a Ezequías, me llegó en la mente. Segunda de Reyes, 21. Pero que no estoy seguro si. Amén, gloria al Señor. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared. Escuchemos la oración de Ezequías. Y esto es lo que yo quiero que ustedes escuchen, este pedazo. Cuando tú andas en integridad, cuando tú guardas la palabra y tú estás seguro de que estás haciendo la cosa bien para Dios, como que eso te da cierta libertad para poder expresar palabra ante Dios. Sigue, Loli. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías
con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová de Israel, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Gloria a Dios, hermano. Derecho legal. Él usó los derechos legales que tenía al ser una persona que andaba en integridad. Sabemos que Ezequías no era perfecto, al igual también que Job. Sabemos que, pero Dios habla de él, al igual que David también. David conforme el corazón de Dios, ¿verdad? Pero estos eran hombres que también fallaban. Pero cuando hablamos de andar en integridad, es que tú sabes en tu corazón que tú haces todo el esfuerzo para no pecar. Que tú haces el esfuerzo para agradar a Dios. Que tú haces el esfuerzo para estar haciendo lo que Dios manda. Hermano, Job era un hombre que dice la palabra que él oraba continuamente, ¿verdad? Y cuando sus hijos tenían fiesta, dice que él, por cada uno de ellos individualmente, hacía sacrificio por si acaso, de tal manera que Dios lo consideraba ahí un hombre justo, un hombre, vea, Dios lo consideraba porque la Biblia lo dice, varón de Dios, justo, que andaba en integridad, de tal manera que Dios tenía todos sus bienes, estaban cercados de tal manera que el enemigo no podía tocarlo. Iglesia del Señor, te pregunto yo en este día, ¿no te gustaría que Dios proteja todo lo que es tuyo? Entonces, ¿cuál es el secreto, hermano? Bueno, escudriñemos qué era lo que Job hacía. Escudriñemos qué era lo que Job hacía. Porque muchas veces la bendición no nos llega por lo mismo. Porque no sabemos, hermano, una de las cosas que yo sé que una de las cosas para que todas nuestras cosas estén protegidas, una de las cosas ha funcionado con mi vida, y puedo decirlo porque ha funcionado, ¿verdad? Es darle la primicia a Dios. Y cuando digo la primicia de todo tus bienes. De todo. Si cuando se practica eso, hermano, todo queda protegido, y no hay manera que el diablo puede tocar lo tuyo, porque no fue lo que le dijo Satanás. Sí, a él le va bien, pero es que tú le tienes todo protegido. ¿Cómo sabía Satanás que Dios le tenía todo protegido? Parece que él lo intentaba hacerle daño, hermano. Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Todos los días anda ahí mirando tu debilidad y mirando a ver cuáles son las brechas que abre. La brecha son los derechos legales, ¿verdad? Le dan derecho legal y ahí está él para destruirte. Ahí le da cualquier derecho que tú le das. A veces creemos que podemos andar muy light por la vida y que ciertas cositas no son nada. Que incluso ya a la mentira ya hasta se le ha llamado que se puede decir una mentirita si es piadosa. Ustedes lo han oído, ¿verdad? Una mentira blanca, una mentira piadosa. Todo eso es brecha. Todo eso es legalidad. El diablo dice, ajá, sí, una mentira piadosa. Está bien, eso tú puedes hacerlo, le dice, ¿verdad? No es nada, eso no te va a afectar a ti, ¿verdad? Y cuando tú la dices, después otra mentirita, no, eso no es nada. Y cuando viene a ver, ya está encadenado por todas partes. Y ya era un mentiroso o una mentirosa. Y dice la palabra que los mentirosos, ve, y estoy hablando de algo que todos de alguna manera hemos practicado alguna vez, ¿verdad? Y que yo creo que un cristiano consciente, no va a hablar una mentira.
Pero a veces en defensa, a la defensiva, se nos escapan mentiritas. Que se nos escapan. Y a veces que parecen inofensivas, pero son mentiras. Y son pequeñas brechas. Y son legalidades que le damos al diablo para que entonces la bendición no nos llegue. Entonces, una de las cosas, hermano, una de las cosas que todo cristiano debe de practicar es darle la primicia a Dios. Y si, hermano, si es que se le hace difícil, hermano, prueba a Dios, como dice la palabra en Malaquías. Si sé que, porque, hermano, ahora peor, ahora más que nunca, en cuanto a lo económico, porque cuando digo la primicia me refiero en todo. La oración de la mañana, hermano, que cuando antes de poner pie en el piso, Señor, aquí está tu siervo, guárdame, líbrame. Eso es la primicia. Eso es la primicia. Pero también en cuanto a las cosas materiales, en cuanto a las cosas materiales, si nosotros nos atreviéramos a darle a Dios la primicia, hermano, yo creo mucho en eso. Es que a mí me ha funcionado. Y se me es difícil también decirle a la iglesia que lo ponga en práctica en cuanto a lo que es lo material. Se me hace difícil decírselo a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque a mí se me hace difícil decirle a la iglesia que ponga eso en práctica y que se me malinterprete y se piensan que es porque el pastor quiere dinero, cosas así. Por eso ustedes no me ven predicando eso. Hoy salió, de parte del Espíritu Santo salió. Pero lo digo porque el que practica eso, hermano, creo, hermano, que Dios de manera especial lo bendice. Y lo digo es porque lo ha hecho conmigo. A mí Dios nunca me ha faltado nada. Yo no puedo decirlo, hermano, no puedo decirlo. Dios ha bendecido a mis hijos, pero yo todos los días siempre me recuerdo de Job. Y cuando me recuerdo, en la noche, cuando me acuesto, Señor, yo te presento a mis hijos, a mi nieto y te presento a mi descendencia, Señor. Cuida de ellos para que no se dañen, le digo. Cuídalo, Dios. Creo en ti, creo que mi bendición alcanza hasta la 5ª generación. Así yo lo creo. Y en la mañana, hermano, cuando me levanto, Señor, aquí estoy. Guárdame, porque el diablo acecha. Líbrame de las acechanzas del diablo. Esa es nuestra manera de pelear con el enemigo. Es quitándole los derechos legales. ¿Cómo tú le quitas al diablo un derecho legal? Bueno, que si tú estás enojado con alguien, ahí el diablo tiene un derecho legal para mantener y detener tu bendición. ¿Cómo tú le quitas la bendición? Bueno, perdonando a ese alguien. Tú vas donde ese alguien, te humilla, le dice, perdóname, mira, incluso muchas veces tenemos que pedir perdón, hasta siendo nosotros los ofendidos, solamente para mantener la amistad, para no tener esa persona siempre enojada contigo. En una ocasión a mí, yo fui donde una persona solamente para mantener, porque yo no lo ofendí, la persona me ofendió a mí, porque me hizo algo que no me gustó y me enojé y me molesté, ¿verdad? Y me zapateé un poco y ya te sabes, armé un lío en el trabajo. Pero yo tenía toda la razón, toda, hermano. Pero a esa persona la llamaron del trabajo, los jefes grandes la llamaron y le dijeron 2 o 3 cosas. Y ahí estaba la persona, ya tú sabes, conmigo. Y entonces yo fui donde la persona, le dije, mira, lo que pasó tal día, créeme que yo estoy en paz contigo. No tengo nada contra ti. Perdóname por todo lo que te pasó. Le dije. Y esa persona fue y me dio un abrazo y me dijo, no, el que tuve mal fui yo. Me dijo. Pero esa persona, lo que en verdad no era brava que estaba conmigo, era que no se atrevía a acercarse a mí porque pensaba que yo todavía estaba molesto. ¿Ves cómo el diablo trabaja? Entonces yo le quité al enemigo ese derecho que tenía. Y me causó paz a mí y también causó paz en la persona y seguimos siendo buenos amigos. Entonces tenemos que tener cuidado. Si hay alguien, hermano, que quedó muchas cosas aquí, pero ya lo vamos a dejar ahí ya. Léelo. Gloria a Dios. Ya yo ni me acuerdo cuál era. Gloria a Dios.
Colosenses 2:13 voy a leer. Gloria Y a a Dios. vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos Aleluya. era contraria, quitándola de en medio y clavándola a la cruz. Eso lo hizo el Señor, hermano, perdonándonos, hermano. Y habla ahí de la circuncisión, que esta mañana se habló mucho, hermano. Muy interesante, porque en la ley, pues, tenían que circuncidarse el prepucio y tenían toda esa situación de rituales, ¿verdad? Pero Jesús lo hizo una vez y para siempre, hermano. Entonces, nosotros sabemos. ¿Cómo sabemos nosotros y esa fue una pregunta que hizo mi hermano Dionis, ¿cómo sabemos nosotros que estamos circuncidados en nuestro corazón, hermano? Por el cambio, hermano, es que cuando uno viene a Cristo y hace ese cambio en uno, hermano, la persona nunca más vuelve a ser la misma. Entonces, ¿cómo nosotros podemos verlo, hermano? Bueno, el corazón nosotros no podemos verlo, pero la Biblia me dice a mí que la única manera que podemos conocer a los cristianos es por su fruto. Es la única manera que nosotros podemos conocer a los que dicen ser cristianos, hermano. Si tú ves un cristiano y tú ves que se enoja fácil, que ofende fácil, que hace daño fácil, hermano, hay que ponerlo en tela de juicio. Porque el verdadero cristiano, hermano, se conoce por su fruto, su conducta, su manera de hablar. Cuando ve la necesidad, no le importa, ayuda. No, hasta ahí. Y hay muchas personas que no son cristianos que lo hacen, ¿verdad? Y pueden confundir, pero el verdadero cristiano, eso es lo que dice la Biblia. Por su fruto lo conoceréis, dice la Biblia. Por su fruto lo conoceréis. Y ya sabemos, hermano, que a veces muchos cristianos no dan buen testimonio y es necesario porque también eso es parte del decreto, eso es parte de lo que el diablo usa para entonces, para acusarnos. Oye, ese cristiano, pues si ese cristiano, una vez me dijeron así a mí, si ese cristiano a esa iglesia no voy yo, me dijeron, hermano, y cosa que duele, no sé si a ti te ha pasado eso, como que tú sientes que te traspasan y tenés que quedarte calladito, porque eso es lo peor, hermano.